Hola jóvenes, espero que se encuentren bien y hoy empezamos nuestra segunda clase. Aquí les voy a mostrar el correo de sus profesores de lenguaje. Ustedes tienen que ingresar aquí a internet, ¿cierto? Donde Aprendo en línea, en la plataforma de Aprendo en línea, no les va a descontar gigas a su plan. Nos vamos a segundo medio, totalmente gratis. Y nuestra unidad, ¿cierto?, sobre la ausencia, exilio, migración e identidad narrativa. Nos vamos a nuestra segunda clase, espero que esté muy bien. Y luego aquí dice descarga, ustedes la pueden descargar en su celular, en su computador si es quienes tienen, o hacerla en línea en la cual la haremos en conjunto. ¿Ya? Luego dice clase 2, el talento. En esta lección, a partir de la lectura al cuento El talento de Anton Chekhov, en esta lección reflexionaremos acerca de la temática del trabajo, esta vez bajo una perspectiva literaria. Recordaremos también algunos conocimientos previos sobre el elemento del mundo narrativo y repasaremos estrategias de comprensión que te ayudarán a profundizar más tus lecturas. Antes de la lectura, lee la cita que aparece en el recuadro y a propósito de esta responde. ¿Estás de acuerdo con la frase del famoso físico alemán Albert Einstein? B. ¿Cómo crees que esta se relaciona con el contenido del cuento que leerás? ¿Cómo lo podemos relacionar después? Dice aquí, ¿cierto? Un genio se hace el 1% de talento y un 99% de trabajo. ¿Por qué será esa cita así? ¿Cómo ustedes la pueden reflexionar? Aquí irá esa cita de Albert Einstein. Después nos vamos durante la lectura acerca de los elementos del cuento. ¿Ya? Dice la primera información complementaria, caracterización. La caracterización a los personajes de una narración consiste en determinar específicamente las características físicas, cómo se comportan, las características de su atributo, los valores, las motivaciones, entre otras particulares. Para lograr esta tarea, la narración entrega distintos datos y pistas que permiten dotar a los personajes de una identidad. Esto implica que el lector va conociendo a los personajes a medida que avanza la lectura y solo podrá tener, ¿cierto?, una imagen completa de ellos al concluirlo. Algunos de estos datos se entregan de forma explícita en la narración, o sea que está netamente en la lectura que van a leer, ¿cierto? Mientras que otros deben ser inferidos por el lector a partir de las acciones del personaje, ¿cierto? La pueden inferir a medida que vayan leyendo, de sus palabras y pensamientos y de lo que otros personajes dicen acerca de él. Un conflicto. Por lo general los personajes de los textos narrativos, ya sea de una novela, un cuento, una leyenda, un mito, etc., se enfrentan a algún conflicto durante el transcurso de la historia, provocando una tensión en el relato. Los personajes pueden entrar en conflicto con su sociedad, otro personaje, una fuerza natural o sus propios miedos, deseos y frustraciones. Ahora bien, este conflicto no siempre se manifiesta de forma violenta o física, como puede ocurrir en una narración de tema bélico, sino que también puede ser de carácter psicológico, ideológico o simbólico. Dice 1. Ten en cuenta los elementos de la página 36 del libro para caracterizar los personajes a la hora de leer los textos literarios. 2. Lee el cuento El talento que se encuentra en la página 16 a la 18 del libro. No olvides practicar estrategias de comprensión durante la lectura. Puedes hacer preguntas de reflexión sobre los hechos que resulten llamativos, cuestionables, o bien preguntas sobre el motivo de las acciones o actitudes de los personajes. En la página 25 del libro encontrarás un ejemplo del uso de estas estrategias. Durante la lectura, dice, trabaja en tu cuaderno en las actividades de la página 19, responde las preguntas de la 1 a la 3 y la pregunta 6. Si tienes internet, te invitamos a desafiar y a profundizar tu lectura respondiendo a continuación el interactivo. ¿Ya? Si alguien tiene internet, también puede adicionarse a este slash o página web. ¿Ya? Después nos vamos a leer el texto en conjunto. Es importante igual que lean lo que está al lado.
Ya, dice para comenzar, la viuda del oficial no está en casa. Ha salido en busca de carruajes para la mudanza. Su hija Katia, de 20 años, aprovechando la ausencia materna, ha entrado en el cuarto del joven. Mañana se separan y tiene que decirle un sinfín de cosas. Habla hasta por los codos, pero no encuentra palabras para expresar sus sentimientos y mira con tristeza. Al par que con admiración la espesa cabellera de su interlocutor, los apéndices capilares brotan a la persona de Yegor Savage con una extraordinaria prodigalidad. ¿Y qué es eso? Abundancia y profusión. Es importante que lean al lado jóvenes. El pintor tiene pelos en el cuello, en las narices, en las orejas, y sus cejas son tan pobladas que casi le tapan los ojos. Recuerden la caracterización. Si una mosca osada internarse en la selva virgen capilar de que intentamos dar idea, se perdería para siempre. Dice, Yegor Savage escucha a Katia bostezando. Su charla empieza a fatigarle. De pronto la muchacha se echa a llorar. Él la mira con ojos severos a través de sus espesas cejas y le dice con voz bajo, no puedo casarme. ¿Pero por qué? Suspira ella. Porque un pintor, un artista que vive de su arte, no debe casarse. Los artistas debemos ser libres. ¿Y no lo sería conmigo? No me refiero precisamente a este caso, hablo en general, y digo tan solo que los artistas y los escritores célebres no se casan. Si usted también será célebre, Yegor Savage, ¿pero yo? Ah, mi situación es terrible. Cuando mamá se entere de que usted no quiere casarse, me hará la vida imposible. Tiene un genio tan arrebatado. Hace tiempo me aconseja que no crea en sus promesas. Luego, aún no le ha pagado usted el cuarto. ¿Qué escándalo, murmurará? Que se vaya al diablo. Piensa que no voy a pagarle. Yegor Savage se levanta y empieza a pasearse por la habitación. Yo debí irme al extranjero, dice. Le asegura la muchacha que para él un viaje al extranjero es la cosa más fácil del mundo, con pintar un cuadro y venderlo. Naturalmente, contesta Katia, es lástima que no haya usted pintado nada este verano. ¿Acaso es posible trabajar en esta posilga? Grita, indignado el pintor, además. ¿Dónde hubiera encontrado los modelos? No olvidar al lado que dice, número 1, ¿quién es Yegor Savage? ¿Y cómo es física y psicológicamente? Atentamente. En este momento se oye abrir una puerta en el piso bajo. Katia, que esperaba la vuelta de su madre, en un momento a otro echa a correr. El artista se queda solo. Sigue paseándose por la habitación. A cada paso tropieza con los objetos esparcidos por el suelo. Oye el ama de la casa regatear, recordar que arriba estaba regatear, rebatir el precio de algo, eso es regatear. Con los mujik cuyo servicio ha ido a solicitar para templar el mal humor que le produce oírla. Abre la alacena donde guarda una botellita de vodka. Y ahí se dan cuenta, decía el número 1. Bruta, le grita Katia, la viuda del oficial, estoy harta de ti. Que el diablo te lleve. Al lado dice descubrirse, también hay una información relevante que dice que Mujit se denominaba campesino que era pobre de Rusia durante el periodo de zarismo y luego la Revolución 9-17, su presencia como estereotipo literario, recuerden que nosotros vimos los estereotipos, personaje que reúne un conjunto de características físicas, fue central en la obra importante de los rusos de Dostoyevsky y Woski, entre otros. Ya, sigamos a continuación, dice, el pintor se bebe una copita de vodka y las nubes que ensombrecían su alma
se van disipando. Empieza a soñar y a hacer espléndidos castillos en el aire. Se imagina ya célebre, conocido en el mundo entero. Se habla de él en la prensa, sus retratos se venden a millares. Se ve un rico salón rodeado de bellas admiradoras. El cuadro es seductor, pero un poco vago, porque Yehor Savich no había visto ningún salón y no conoce otras beldades. ¿Qué beldades? Ahí dice que es belleza o hermosura. Que Katia y algunas muchachas alegres. Podía conocerlas por la literatura, pero hay que confesar que el pintor no ha leído ninguna obra literaria. Ese maldito samovar, que es un recipiente de origen ruso que se usa para calentar el té, provisto de un tubo interior donde se pone carbón. Dice, Vocifera la viuda, se ha apagado el fuego, Katia, pon más carbón, ¿cierto? Pues dice, Yegor Savich siente una imperiosa necesidad de compartir con alguien su esperanza y sus sueños, y baja a la cocina donde, envueltas en una aludada nube de humo, Katia y su madre preparan el almuerzo. Ser artista es una cosa excelente. Yo, por ejemplo, hago lo que me da la gana. No dependo de nadie. Nadie manda en mí. Soy libre como un pájaro. Y no obstante, soy un hombre útil. Un hombre que trabaja por el progreso, por el bien de la humanidad. Y ahí dice, importante acá, número 2, ¿qué concepto sobre su labor de pintor tiene Yegor Savich? ¿Es coherente su pensamiento con su forma de actuar? Pues dice, después de almorzar el artista se acuesta para descansar un ratito. Generalmente el ratito se prolonga hasta el oscurecer, pero esta tarde la siesta es más breve. Entre sueños siente nuestro joven que alguien lo tira de una pierna y lo llama, riéndose. Abre los ojos y ve, a los pies del lecho, a su camarada Uk Lei Kim, un paisajista que ha pasado el verano en la cercanía dedicado a buscar asuntos para sus cuadros. ¿Tú por aquí? Exclama Yegor Savich con alegría saltando de la cama. ¿Cómo te va, muchacho? Los dos amigos se estrechan efusivamente la mano y se hacen mil preguntas. ¿Habrán pintado cuadros muy interesantes? Dice Yegor Savich, mientras el otro abre su maleta. Sí, he pintado algo. ¿Y tú? Yegor Savich se agacha y saca debajo de la cama un lienzo no concluido aún, cubierto de polvo y telarañas. Mira, contesta, una muchacha en la ventana después de abandonarla el novio. Esto lo he hecho en 3 sesiones. ¿Cierto? Aquí está el cuadro, El pintor del agujero, en 1947. Después dice, en el cuadro aparece Katia, apenas dibujaba sentada junto a una ventana por la que se ve un jardincillo y un remoto horizonte azul. Sí, miren cómo es el cuadro. Dice, Uk Leikin hace una ligera mueca, no le gusta el cuadro. Si hay alguna expresión, dice, si hay aire. El horizonte está bien, pero ese jardín, ese matorral a la izquierda, son un colorido poco agrio. No tarda en aparecer sobre la mesa la botella de vodka. Media hora después llega otro compañero, el pintor Kostylev, que se aloja en una casa próxima. Es especialista en asuntos históricos. Aunque tiene 35 años, es principiante aún. Lleva el pelo largo y una cazadora con cuello a lo Shakespeare o Shakespeare. Sus actitudes, recuerden que cazadora estaba aquí, ¿cierto? Muy importante, tipo de chaqueta corta y ajustada a las caderas. Sus actitudes y sus gestos son un empaque majestuoso.
Aquí dice envoltura, aspecto de algo impresionante y muy elegante. Ante la copita de vodka que le ofrecen sus camaradas, hacen algunos remilgos. Refinamiento exagerado o afectado que se demuestra con gestos expresivos. De rechazo, pero al fin se la bebe. He concebido, amigos míos, un asunto magnífico, dice. Quiero pintar a Nerón, a Herodes, a Calígula, a uno de los monstruos de la antigüedad y oponerle en la vida cristiana. ¿Comprenden? Uno al lado, Roma, al otro, el cristianismo naciente. Lo esencial en el cuadro ha de ser la expresión del espíritu, del nuevo espíritu cristiano. Los tres compañeros, entusiasmados por su sueño de gloria, van y vienen por la habitación como lobos enjaulados. Hablan sin descanso, con un fervoroso entusiasmo que se les creía oyéndoles en vísperas de conquistar la fama, la riqueza, el mundo. Ninguno piensa en que han perdido sus mejores años, en que la vida sigue su curso y los deja atrás, en que en espera de la gloria viven sus parásitos, manos sobre mano, olvidan que entre los que aspiran al título de genios, los verdaderos talentos son excepciones muy escasas, no tienen en cuenta que a la inmensa mayoría de los artistas los sorprende la muerte empezando, no quieren acordarse de esa ley implacable suspendida sobre sus cabezas y están alegres, llenos de esperanza. A las 2 de la mañana, Kostelev se despide y se va. El paisajista se queda a dormir donde el pintor. Antes de acostarse, Yegor Savvich coge una vela y baja por agua a la cocina. En el pasillo, sentada en un cajón, con las manos cruzadas sobre las rodillas, con los ojos fijos en el techo, está Katia, soñando. ¿Qué haces ahí?, le pregunta asombrado el pintor. ¿En qué piensas? Pienso en los días gloriosos de su celebridad, susurra ella. Será usted un gran hombre, no hay duda, he oído su conversación y estoy orgullosa. Llorando y riendo al mismo tiempo, apoya las manos en los hombros de Yegor Savvich y mira una honda devoción al pequeño Dios que se ha creado, ¿cierto? Yegor es de 1920, el talento. Y no olvidar la devoción que también está allá y dice veneración o admiración. Luego de haber leído el texto en conjunto, nos vamos a las actividades. Dice, trabaja las actividades o las siguientes actividades. ¿Quiénes son los personajes que participan en la historia? Escribe los nombres. Habían bastantes personajes a recordar, jóvenes. Recuerden que tienen que comprender la lectura, subrayar, si es que subrayar las partes más importantes, releer varias veces, hacerse preguntas, inferencias, etc. A partir de lo narrado, ¿qué se debe saber de sobre Yegor Savvich y Katia? Caracterízalos, completando la siguiente tabla. Arriba leímos la información de caracterización, ¿ya? ¿Cómo era físicamente? ¿Cómo era psicológicamente? ¿Era rubia, era chica, era alta? ¿Qué características había en el texto que leímos en conjunto? ¿Qué características psicológicas habían? ¿Eran tímidos? ¿Qué características tenían ambos? Motivos, razones que los hacen actuar de cierta forma. ¿Cómo se comportaban? ¿Por qué eran así? Katia o Yegor Savvich. ¿Qué opina el narrador sobre la actitud de Yegor Savvich y sus compañeros? Subraya las partes del texto que permiten advertir su posición. Al partir de lo subrayado antes, ¿qué piensas que se critica en este relato? Justifica tu respuesta, que es fundamental. Si alguien señalara que el concepto del artista planteado por los personajes del relato se contrapone al de Vincent de Van Gogh, recuerden que nosotros leímos sus textos, ¿en qué razones podría fundamentar su opinión? Redacta un posible argumento en el siguiente espacio, ¿cierto? El personaje de Katia vive en una época en que la sociedad establecía como la principal aspiración de la mujer al matrimonio y cómo era formar una familia. ¿Cómo crees que influye esto en la relación de Katia con Yegor Savvich? ¿Qué opinaba cada uno? ¿Por qué influenciaba? ¿Cierto? Aquí dice, determina el propósito del texto.
¿Ya? Pero antes de hacer el propósito del texto, esas son estrategias como ustedes pueden reconocer al leer un texto. Ya nos vamos a ir aquí arriba. Espérense, jóvenes, nos vamos a esta parte. Dice aquí, acerca de lo aprendido. Los refranes de origen populares que se repiten tradicionalmente de forma invariable, esto expresan un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, particularmente los que están estructurados en un verso, rima, asonancia con consonancia. El refrán camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, se refiere a las consecuencias negativas de la pereza. ¿Crees que podría expresar el contenido del relato? ¿Con qué personaje se relacionaría exactamente y por qué? Reflexiona en modo de cierre, ¿cierto? ¿Ya? Eso sería como el cierre, pero también recordar que ustedes esta estrategia deben usar cuando leyeron el texto o preguntarse esto, que también es primordial. También lo vamos a leer en conjunto. Determina el propósito de un texto. Todo texto tiene un propósito comunicativo, ¿cierto? Pues nace de la intención de un emisor que quiere comunicar un mensaje a unos receptores de una situación determinada. Algunos propósitos posibles de un texto son informar, persuadir, expresar emoción, entretener, va a depender del texto. Observa cómo determina el propósito comunicativo de un texto a partir del reportaje, los hobbies, pasatiempos relevantes, ¿cierto? Aquí está el texto discursivo, reconocer, ¿cierto? Dos, reconocer el tema, las ideas y luego un propósito. Ahí se da un ejemplo. Después dice, aquí formular preguntas durante la lectura. Aquí también tenemos otro ejemplo. Aquí colocaron el presupuesto de Mario Benedetti. Pregunta, ¿cierto? Si no entienden el título, ¿cómo lo podrían fundamentar? Después dice, ¿por qué? Dice, pregunta de reflexión, lo que te llamó la atención, lo vas subrayando, ¿cierto? Por eso dice aquí, aplica estrategia una de las que conoce de la lectura o de los dos textos de su unidad. Después dice caracterización de los personajes. Dice acá, caracterización de los personajes. Caracterizar a los personajes de una narración consiste en determinar cuáles son sus rasgos físicos, cómo se comportan, cuáles son sus atributos, qué valores y motivaciones, entre otras particularidades. Para lograr esta tarea de narración, entrega distintos datos y pistas, ¿cierto? Pues dice que permiten dotar a los personajes de una identidad. Esto implica que el lector va conociendo a los personajes a medida que avanza en la lectura y solo podrá tener una imagen completa de ellos al concluirla. Algunos de estos datos se entregarán de forma explícita en la narración, mientras que otros deberán inferirlos por el lector a partir de las acciones del personaje, de sus palabras, pensamientos, de lo que otros personajes dicen acerca de él. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, hay dos. El ejemplo del presupuesto dice, caracteriza a los personajes del cuento, ¿cierto? De la página 15 aplicando análisis de estos elementos. El nombre. Al igual que los seres humanos, el nombre de los personajes funciona como un signo de identidad y algunos casos puede poseer un sentido de carácter simbólico. Ejemplo del presupuesto. Los personajes no tienen nombre propio, sino que son individualizados por el cargo que se ocupan. El recurso pareciera reforzar la idea de la identificación del ser humano o del trabajo que se realiza. Luego están los rasgos físicos, que ya pueden ser cualidades físicas que se destacan en aspectos de personaje, estatura, color, etc. Descripción física la nula, ¿cierto? Está explicando el presupuesto. Después dice rasgos físicos, o sea, psicológicos, corresponde a la forma de ser del personaje, estado anímico, reacciones, ¿cierto? Acá está explicando. Los roles. Se refiere a los roles sociales, familiares, laborales, del cual desempeña el personaje, ¿cierto? Acá está explicando el presupuesto nuevamente. Y los objetos. En muchas narraciones los objetos asociados a los personajes pueden ser revestidos en cierta valorización significado anexos a la función que practican o que se cumplen. Y luego está la conducta y el lenguaje. ¿Cómo son los comportamientos? La parte fundamental, el diseño de los personajes, ¿cierto? Si se frustran, si se enojan, cómo fue el comportamiento, la conducta que tenían, si eran agresivos, etcétera. Ya. Espero, alumno, que le haya gustado la clase y nos despedimos, que estén muy bien y nos veremos en la próxima clase. Les voy a dejar nuevamente los correos de los profesores por alguna duda que ustedes tengan, se puedan comunicar internamente con ellos. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos.